Hola, vamos a empezar con nuestro curso propedéutico de habilidad matemática. Comenzamos con la clasificación de los números y lo vamos a hacer en una recta horizontal que se llama recta numérica o recta real, porque aparecen los números reales, los cuales se representan con ese simbolito que es una R estilizada. Miren, en la recta numérica, generalmente en la parte central ponemos el 0 y espaciados de forma igual o de forma uniforme hacia la derecha voy a poner los números positivos. Acuérdense, hay que asociar positivo con la derecha. Puedo poner el número de números que necesite, pero en general esta flecha indica que los números se van hasta el infinito. Lo mismo a la izquierda, cuando busque números, trace números a la izquierda del 0, van a ser negativos. Entonces hay que asociar el signo de menos o los negativos con que están posicionados a la izquierda. Entonces son números, ahorita por lo pronto, enteros. Esos números enteros los voy a representar con una letra Z y observen que puede haber números enteros positivos, que lo indicamos así, o números enteros negativos, que se llaman también opuestos, número positivo y su opuesto. Y en parte del centro no son positivos ni negativos, y el número 0 es un número neutro. Pues por lo pronto ahí tenemos los números positivos. Lo que son los números positivos, por ejemplo, de aquí, del 1 hacia la derecha, hablaríamos del 1, 2, 3, 4, todos los números positivos se les llama números naturales. ¿Sí? Manejábamos que este es el 0, que es neutro, y los números opuestos de los naturales, en este caso los negativos. Tenemos por lo pronto esa clasificación. Si por ejemplo ahorita que yo puse esta flecha y le pongo aquí de una numeración, no voy a agregar más, por ejemplo que le pusiera del 0 al 5, y si también pusiéramos del 0 al menos 5, ustedes observarían que la magnitud o la distancia del 0 al 5 positivo y del 0 al 5 negativo es la misma. Cuando nada más nos interesa cuál es la magnitud, surge un concepto que se llama valor absoluto. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el valor absoluto del 5 positivo y el valor absoluto del 5 negativo, yo me fijaría que los dos valen 5 unidades. Los dos valen lo mismo. A veces le ponemos aquí unidades, porque por ejemplo si yo lo graficara y que fuera cada separación entre número y número centímetros, pues aquí serían centímetros. Si fueran otras unidades, aquí son las unidades que yo pongo. Entonces la distancia en sí, no interesándome si está a la derecha o a la izquierda, le vamos a llamar valor absoluto. Bueno, tenemos los valores enteros, pero en las partes intermedias puede haber muchas variantes. Fíjense, voy a tomar aquí por ejemplo esto, entre el 1 y el 0 y el 1. Si yo hiciera dos separaciones ahí, la parte central correspondería a un medio, por ejemplo, y hablaría de otra clasificación de números
que le llamamos números racionales. Ración es como una parte. A veces se dice uno, sírveme por favor una ración de pastel, un pedazo de pastel. Y también se le llama números quebrados. Obviamente los quebrados también va a haber positivos, también va a haber negativos. Y en caso de los quebrados, los representamos así como la división entre dos números, ¿sí? Un número cualquiera entre otro número cualquiera. Generalmente, para facilitarlo, lo expresamos como números enteros, porque de otra manera sí se hace más complejo. Nada más se necesita que el número de abajo, que se llama denominador o el divisor, sea diferente de 0, porque no se pueden dividir números entre el 0. Si ustedes le calan con una calculadora, cualquier número entre 0 les va a marcar que son errores. Y hay una tercera clasificación de otros números que se llaman números irracionales. Fíjense, si estos son racionales, los irracionales significa que no se pueden expresar así como un número quebrado. Hay números más difíciles, luego ustedes los van a ver. Por ejemplo, cuando vean el valor de pi, si ahorita dicen ¿cuánto vale pi? La mayoría luego decimos 3.1416, pero en realidad es 3.1415 y hay otros numeritos, ¿sí? Para expresarlo como un número fraccionario sería muy difícil. Hay otros números, por ejemplo, la raíz cuadrada del 2. Si ponen en la calculadora raíz cuadrada del 2, les va a dar 1.4142 y otros numeritos. Pero los ejemplos de los irracionales son estos, que tienen un uso muy especial. Entonces los números reales pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios o racionales. Por último, irracionales. Miren, voy a hablar un poquito más de los números quebrados. Hagan de cuenta que aquí, igual que en las computadoras, yo nada más me quisiera enfocar entre el intervalo entre el 0 y el 1. Lo voy a hacer con algo que llamamos un zoom, y nada más lo que se hace es que la magnitud se amplía y lo visualizamos más grande. Muchas cuestiones de la vida cotidiana, en realidad hablamos de fracciones. Si, por ejemplo, yo les mencionaba, tenemos un pastel y les van a dar una rebanada, en realidad lo que les estarían dando sería una fracción, una ración. Si, por ejemplo, ese fuera el pastel, yo ahorita, hagan de cuenta que llevo 3 rebanadas y los hiciera aproximadamente igual, saldrían 12 rebanadas, ¿sí? Y yo hablaría de que el pastel o el entero que tenía lo dividimos entre 12 rebanadas y a cada quien nos tocaría aproximadamente un 12avo del pastel. Puede ser pastel, puede ser pizza, puede ser cualquier cosa que la fraccionemos. En la vida diaria también sucede esto. Miren, por ejemplo, si yo dijera, a ver, ¿qué representa esto? El 1. Voy a suponer que habláramos de que el 1 es un año. Si yo lo fracciono en partes iguales, lo partí en 12 partes iguales. Entonces alguien diría, a ver, estos numeritos ¿a qué corresponderían? Dicen, pues va a corresponder a un mes. Vamos a escribirlo así, a un mes. Entonces yo me doy cuenta que un mes en realidad es un 12avo del año. El año se dividió en 12 partes iguales. Los utilizamos en la vida común, pero a veces no lo concientizamos.
Si alguien dijera, a ver, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, aquí, del 0 al 1, yo voy a manejar que, por ejemplo, es una semana y lo puedo hacer así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, deben estar igual espaciados. Pero yo diría, entonces este corresponde el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces visualizo que una semana está compuesta de 7 días y hablaríamos que cada día es un séptimo de una semana. ¿Sí? Todo se puede fraccionar, de hecho está fraccionado. Por ejemplo, si hablamos del año y las estaciones del año, son 4 estaciones del año y cada una de las estaciones del año correspondería a la cuarta parte o a un cuarto. Entonces, para darnos idea de los números fraccionarios. Bueno, en el caso de las fracciones. En el caso de las fracciones lo voy a hacer aquí mismo. Bien, tenemos los números fraccionarios o quebrados. Hay unas fracciones que se llaman fracciones propias y unas fracciones que no son propias. Cuando no es propia, nada más se le agrega esto: impropia. Por ejemplo, en las palabras, visible, visible quiere decir que veo, y si le pongo invisible al principio, ya va a decir que no lo puedo ver. Posible, que se puede realizar; imposible, que no se puede realizar. Entonces, significa ya lo contrario. Las fracciones propias son aquellas en las cuales el numerito de arriba es más grande que el de abajo. Perdón, sería al revés. El número de arriba es menor que el de abajo. Así, por ejemplo, ese 2/3. ¿Cuántos más habría? 1/4, 7/8. Y estos puntitos es como si fuera etcétera. Las fracciones propias, pues, siempre van a ser aquellos en el que el numerador es menor que el denominador. Se llama numerador, denominador. Y si llegaran a dividirlo, el número, como el número de arriba es más pequeño que el de abajo, nos va a dar números menores que la unidad. Y las que no son propias son las contrarias. Dirán, entonces aquí el número de arriba va a ser más grande que el de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, estos. Cualesquiera números ustedes los pueden inventar, en el cual el número de arriba sea más grande que el de abajo, van a ser fracciones impropias. Y noten esto, por ejemplo, si yo divido 3 entre 2, sí se alcanza a dividir y sí me da números enteros. Estos van a dar números mayores que el 1. Hay ocasiones, por ejemplo, si yo dividiera 7/4, divido 7 entre el 4, toca 1, y luego aquí 1 por 4, 4 para 7, 3. Yo lo puedo expresar así, miren. El número de arriba va a ser la parte entera, va a ser un entero. Y lo que sobra aquí, que se llama residuo, sería el 3, y el otro, el divisor, un 4. Vean que me daría un entero 3/4. A veces lo escribimos así con el signo de más, a veces nada más así, un entero 3/4. Si yo les pregunto, ese número, un entero 3/4, ¿es número entero o es número fraccionario? ¿Sí? Aquí está expresado como fraccionario, pero cuando dan fracciones impropias da números mayores que el 1, y hay una combinación de enteros con quebrados. A un número como ese se le llama número mixto. Entonces, mixto quiere decir combinado. ¿Sí? Ahí es.
Bueno, mire, vamos a seguir con la recta numérica. Le mencionaba que es una recta en la cual ahí van expresados los números. Y como todos los números se pueden representar aquí, se llama recta real. Los números enteros, por ejemplo aquí, irían exactamente aquí donde van los numeritos. Ese puntito corresponde a los números enteros. Pero en la parte de en medio hay más números. Aquí entre cada uno de ellos hay más números. ¿Sí? Hay un concepto que se llama así. Densidad numérica. Y establece esto. Dice que entre dos números cualesquiera siempre hay otro en medio. Entonces siempre van a caber más números. De pronto por el dibujito alguien dice, ya no caben, pero haciendo lo que hice hace ratito, haciendo los tramos más grandes con el zoom, siguen apareciendo números. Va a haber números ahí. Miren, vamos a ver lo siguiente. En el caso de un número que esté en medio, por ejemplo aquí, le voy a poner así, la mitad, y alguien pudiera decir, a ver, va a ser 4 enteros y un medio. ¿Sí? O alguien haría esto, 4 por 2, 8, más 1, 9. También están 9 medios. O un tercer número, 4.5. Vean que aquí está expresado como un número mixto, una parte entera y una parte fraccionaria. Acá como número quebrado nada más, 9 medios. Multiplique el 4 por el 2 y le suma el de arriba, 9 medios. Y otra forma de expresarlo es 4.5. A estos números les vamos a llamar números decimales. Si se fijan, decimal significa como que habla de 10. Se dice que son números de base 10 y el nombre de decimal. Miren, ahora vamos a ver conversión de números decimales a quebrados y viceversa. Tenemos un número decimal, por ejemplo, 0.5. Nada más quiero que vean esto. Van a escribir después del punto decimal el número que tenemos y le vamos a leer. En este caso, contando del punto decimal hacia la derecha, se manejan primero que son décimas, luego centésimas, milésimas, seguiría 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí son 5 y nada más son décimas, 5 décimas, porque nada más es una cifra. Entonces sacamos quinta y nos daría un medio. ¿Qué quiere decir? Que el punto 5 es equivalente al 5 décimos o al 1 medio. ¿Sale? El que sigue, tenemos punto 125. Bueno, voy a escribir nada más el numerito de arriba, 125, y leemos décimas, centésimas, milésimas. Entonces es hasta el 1000. Este número se puede también simplificar. Voy a sacar primero quinta. Quinta de 12, 2. Llevamos 2, quinta de 25, 5. Quinta de 10 me da 2 y le agregamos los otros ceros. Entonces son equivalentes. De vuelta, quinta de 25 da 5. De 200 sería quinta de 24 y le agregamos un 0. Por último, otro quinto, que sería sacarle quinta a cada uno de ellos. Todas esas se dice que son cantidades equivalentes a esta cifra decimal. La tercera es 22 y son décimas centésimas. 22 sobre 100. Sacamos mitad, 11 y mitad, 50. Hasta ahí se puede simplificar. Entonces, punto 22
son, o 22 centésimas son 22 entre 100 y 11 entre 50. Ahora voy a invertir el proceso. ¿Qué pasaría si tengo un número quebrado y lo quiero convertir a decimales? Aquí nada más habría que hacer una división. Por ejemplo, que tuviera 2 tercios. Divido el 2 entre el 3. El 2 entre el 3 no cabe ni una vez, le ponemos 0 y un puntito. Y lo que vamos a hacer es empezar a agregar ceros. Le agrego aquí un 0. Mira, 20 entre 3 toca 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Le agrego otro 0. 20 entre 3 toca 6. Para 20, 6 por 3, 18. Para 22. Seguiría repitiéndose indefinidamente. Entonces esto nada más lo puedo expresar así. Punto 6, y esta rayita indica que el 6 se sigue repitiendo, o que es un número periódico. ¿Sí? Voy a hacer un segundo. Inciso B. Por ejemplo, un octavo. Un octavo, y vamos a sacar su decimal correspondiente. Divido 1 entre 8. Como no cabe, le ponemos un 0. Y luego veo que aquí le agrego un cerito. Tengo que agregar un puntito, agregarle ya un cerito. 10 entre 8 toca 1. 1 por 8, 8. Para 10, 2. Le agregamos otro 0. Y ahora tocaría 2. 2 por 8, 16. Para 20, 4. Le agregamos otro 0. Y sería punto 125 para que nos dé finalmente el 0. Aquí sí llega un momento en que termina. En este caso no terminaría, es periódico. Bueno, vamos con números quebrados a mixtos. Miren, haría esto. Tengo este número quebrado y lo voy a convertir a mixtos. Tengo que dividir 7 entre 3. Veo que toca 2. 2 por 3, 6. Para 7, 1. Hasta ahí debo manejar que se acabó. Vamos a ponerle aquí lo siguiente. El número que me dio aquí es la parte entera. Siempre lo del cociente son los enteros. 2 enteros. Y luego más. Ahora este que dijimos que se llama residuo entre el divisor. Nos va a quedar 2 enteros y un tercio. O también en ocasiones lo escribimos así: 2 enteros, un tercio. Yo les voy a recomendar este que lleva el signo de más, porque lo vamos a utilizar en algo. La que sigue, 3 entre 2. Toca 1. Y sería 2 por 1, 2. Lo escribimos acá abajo, se lo restamos. Hasta ahí se acaba. El mixto equivalente sería un entero, que es este, más 1 entre 2, más 1 medio. O un entero, 1 medio, nada más. Por último, 17 quintos. 17 entre 5, toca 3. 3 por 5, 15. Sobran 2. El equivalente, 3 enteros, que es este número, más el 2 quintos, 2 quintos. Así, o bien así. De aritmética, porque nos va a servir para base de lo que es la esencia del curso, que es el álgebra. La aritmética es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las estructuras numéricas elementales. Todo lo básico, todos los números básicos son aritmética. También estudia las propiedades de las operaciones y los números en sí mismos en su concepto más profundo. Miren,
La aritmética. Vamos a utilizar sobre todo operaciones con números. Y con símbolos. Los símbolos a utilizar ahorita pues van a ser el más, el menos, el por, el entre. Y pudiéramos agregarle otros, por ejemplo, el signo igual. Bueno, la mayoría de las personas, aunque tengan nada más primaria o secundaria, se sabe muy bien en la aritmética. Hay personas que nada más saben aritmética y son muy buenas para hacer cálculos, para hacer operaciones. Pero vamos a darle una repasadita porque es importante saberlo. Miren, vamos a hacer algunas operaciones. Unas, por ejemplo, que le llamamos adición. La adición sería la suma. Y si requiero sumar varias cantidades, nada más hay una condición. Generalmente la aplicamos, pero necesito que la concienticemos. Número 1. Vamos a ponerle así: sumar 17, 196, 3098 y 615. Así. ¿Cuál es la condición? Si yo los voy a sumar, necesito agruparlos, ponerlos así en columnas. Voy a escribir primero el 17. Y el 196 forzosamente debe de ir alineado acá a la derecha. Deben de ir alineados. 196. El 3098 también debe de ir alineado a la derecha. 3098. 615 poquito más hacia la derecha y ahí está. Puedo hacer esa suma. Todos los valores, así cuando se van a sumar, se dice que son sumandos. Condición pues que estén alineados para la derecha. Me lo voy a poner aquí en verde, pero todos estos valores que están a la derecha se llaman unidades. Los que siguen, decenas. Los que siguen hacia la izquierda, centenas. Y los últimos, miles. Todavía hay más, por ejemplo, de 1000 sigue 10.000, sería 10 milésimas. Y luego 100 milésimas, etc. Bueno, unidades, decenas, centenas, mil. Y luego décimas de millar, centésimas, cientos de millar, etc. Voy a sumar aquí los valores. 8 y 5, 13, y 6, 19, y 7, 26. Serían 26. Fíjense que el 26 sería un 2 y un 6. Nada más que el 2 ya son decenas, por eso decimos que se llevan 2. ¿Sí? En vez del 26, el 2 lo pongo ya acá arriba y lo sumo con las decenas. Van a ser 10, 12, 22. De vuelta pongo nada más el número 2 y el otro lo ponemos acá arribita. 2 lo sumo ahora con las centenas, sería 3 y 6, 9. Y 3. Y le ponemos el signo igual y este sería el resultado. Entonces, condición para efectuar las sumas es que estén alineados por el último número, que son las unidades. Bueno, el resultado. Ahora voy a hacer una resta. Estoy haciendo nada más un ejercicio, pero porque está muy fácil, nomás quiero que se llaman sumandos, que se llama resultado, porque se alinean con las unidades, las decenas, las centenas y los miles, etc. Pero en los apuntes que les voy a facilitar,
Ahí vienen más ejemplos para que los vean con calma. Vamos a hacer una resta. Bueno, aquí empecé poniéndole resta, pero también, así como aquí en la adición que se llama suma, la resta también se llama sustracción. Resta o sustracción. Incluso hay otro nombre, se lo voy a agregar aquí. Resta, sustracción, y un tercer número es diferencia. A veces batallamos en álgebra porque no sabemos ni siquiera los nombres, y ya sabiéndolos se va a facilitar. Diferencia, resta o sustracción. La condición para esto va a ser lo mismo, ¿sí? Te voy a ejemplificar. Por ejemplo, esto. Número 2. Restar 618 a 1212. Voy a hacer para la izquierda números. Escribo el 1212 primero, y lo que le voy a restar lo escribo aquí abajito. Ponemos su signo y también alineados por la derecha. Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Esto nos va a servir en álgebra para cuando veamos los términos semejantes, ¿sí? Por la lógica matemática. La lógica aplica igual en todos los temas. Fíjense. Vamos aquí en ese número 2. Si al 2 yo le quisiera restar 8, no se puede. Decimos que le presta un número a la otra cantidad. Lo tomamos como 12. Voy a ponerle aquí un número chiquito. 8 para 12, 4. Nada más que este que le prestaron 1, se lo va a pagar aquí abajo. Y aquí va a ser 2. 2 para 11, 9. Y también este le paga al de acá abajo. 7 para 12, 5. Y luego ya este le paga acá abajo. Y 1 para 1, 0. Van a ser 594. Si se fijan aquí en las divisiones, en las restas, el número de arriba debe ser más grande. Y a ese número le vamos a llamar así: minuendo. Y a lo que se le quitó, sustrayendo. Yo estoy seguro que esto lo vieron en primaria, pero desafortunadamente, como ya tiene buen rato que lo vimos, de pronto se nos olvida. A esto también le podemos llamar, como le puse acá, resultado. Resultado muy general, aunque luego vamos a ver que hay nombres más específicos. Resultado, o también le podemos llamar diferencia. De ahí el nombre tercero que le puse aquí, ¿sí? Resultado o diferencia, es el 594. Bueno, vamos con algunas multiplicaciones. Voy a escribir el número 3. Aquí sobre todo yo sé que prácticamente todos ya lo saben esto, pero me interesa que se aprendan la teoría, los nombres, ¿sí? Lo que son los sumando, lo que es el minuendo, el sustrayendo, lo que es la diferencia, etc. Vamos a multiplicar. Voy a multiplicar estos dos numeritos. El 312 por 61, así nada más. Voy a multiplicar. Primero, empezando acá por la derecha. El 1 por el 2, 2. El 1 por el 1, 1. El 1 por el 3, 3. Luego, fíjense lo que se hace, acordándonos de esto de las unidades, las decenas, las centenas y los miles. El siguiente número ya no se va a acomodar aquí a la izquierda, se va a desplazar una cantidad. 6 por 2, 12. Llevamos 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. 6 por 3, 18.
se recorrió en una unidad, porque estas eran unidades y estas ya son decenas. Como ya son decenas, se recorre un espacio para acá. Si hubiera más números, si fueran centenas, se recorrería todavía otro espacio más hacia la izquierda. ¿Sí? De pronto lo hacemos, pero no sabemos por qué. Ya que multipliqué el 1 por estos dos números y el 6 por estos tres números, hacemos la suma. Bueno, 2, 3, 3 y 7, 10, llevamos una, 8 y 1, 9, 19. Eso también a lo mejor hay quienes lo manejan como resultado. El resultado es general, pero sí a veces vamos a requerir ser más específico. Resultado lo vamos a dejar casi nada más para la suma. La diferencia, si yo digo diferencia, ya sé que es un resultado, pero de restar dos cantidades. Y acá, cuando hablamos de multiplicar, el resultado de la multiplicación le vamos a llamar producto. ¿Sí? Entonces, si hablan producto, significa que estamos hablando de multiplicaciones. Esto lo digo porque luego vamos a ver, por ejemplo, los productos notables. Y mucha gente no le llega el 20 de que es multiplicaciones, productos notables. Y a los números que se están multiplicando, de forma general, les vamos a llamar factores. Hay una reglita que dice: el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio las cantidades, por ejemplo, multiplicar el 61 acá y el 312, los cambio de posiciones, de todos modos me da lo mismo. A eso se refiere propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿Sí? Esto de los factores nos va a servir cuando veamos un tema que se llama factorización. Fíjense, factorización. Es como si les dijeran, póngalo como multiplicación. ¿Sí? Ojalá y nos los vayamos grabando. Miren, por ejemplo, a los niños a veces les dicen, ¿cuántos son 2 por 9? Ya se pone ya a contar, dice 2 por 9, 18. Y luego le dicen, ¿y 9 por 2? Dicen, no, la del 9 no me la sé todavía. Entonces no se dan cuenta o no conocen de la propiedad conmutativa, obviamente porque van en un proceso de maduración mental que todavía no llega a esos niveles. Pero ustedes ya deben saber, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, por último voy a hacer una división. A la división también se le llama cociente. A veces, algunas personas, si les hablan del cociente, a lo mejor se les viene a la mente el cociente intelectual o otros cocientes, pero acuérdense, división es cociente. Y voy a dividir dos números. Vamos a hacer esto. Voy a poner 195 entre 25. Generalmente, a lo que está aquí le vamos a llamar dividendo. A lo mejor lo han escuchado en las películas. Por ejemplo, si hay alguna banda de ladrones, el motín o lo que se roban viene siendo el dividendo, lo que se van a dividir entre ellos los que participaron en el atraco. Y esto se llama divisor, sería entre cuántos se va a dividir. Dividendo y divisor, por lo pronto. Yo, si aquí veo que tengo dos numeritos, acá también tomo dos numeritos. El 19 no se puede dividir entre el 25. ¿Sí? Es como si tocara 0. Entonces lo voy a borrar mientras lo escribimos. Como el 19 no se puede dividir entre el 25, pongo un 0. Pero entonces ya le agrego otro numerito. 195 entre 25. Y veo que va a tocar a 7. Siete por 5, 35. Lo voy a escribir aquí abajo. 7 por 5, 35.
llevamos 3. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Para 19. A ver, 7 por 5, 35, llevamos 3. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Ahorita en las escuelas generalmente se los enseñan así. De pronto hay quienes lo hacemos directo, además decimos para, pero no sabemos que en realidad se están restando. Fíjense, aquí van a sobrar 20. ¿Sale? Entonces alguien dice, pero ya no toca nada. Como el 20 entre el 25 ya no se alcanza, habría que agregarle otro cerito. De otra manera, si queremos puros enteros, ahí ya se acabaría. Así, 200. Entre 25 toca 8. Hacer 8 por 5, 40, para 40, 0. Bueno, 8 por 5, 40. 8 por 2, 16. Y 4, 20. También pudimos haber dicho 20 para 20 y de una vez ponerle aquí el 0. Así directamente. Bueno, fíjense, hace ratito les mencionaba que no había cabido el 19 entre el 25, pusimos un 0. Y hasta donde se acabaron los números, hasta ahí van a ser enteros, 7.8. Y el cerito del principio incluso se lo puedo borrar, lo voy a borrar. Entonces sería la respuesta. Nada más que esa respuesta es un número decimal. Generalmente los números decimales los vamos a identificar porque llevan un puntito, que incluso se llama punto decimal. Sería 7.8. Al número que salió acá arriba, dijimos que la división también se llama cociente, es porque se le llama así, cociente. Y al número que sobró, en este caso nada, se le llama residuo. Entonces el resultado de dividir 195 entre 25 nos dio 7.8 en números decimales. Si se los llegaran a preguntar en números quebrados, yo pude haber hecho esto. Fíjense, hay varias maneras, pero voy a escribirla de vuelta. 195 entre 25 toca a 7. 7 por 5, 35, para 35, 0, llevamos 3. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. Y 3, 17, para 19, 2. Hasta ahí. Nada más que salgan los números enteros. Me quedaría 7 enteros y 20. Esto que se ve aquí, 20, 25 avos. Y yo puedo simplificar, dividir entre el 5 el 20. 20 entre el 5 nos da 4. Y 25 entre 5, 5. También se fijarían que el 7.8 es equivalente al 7 enteros, 4 quintos. Nada más que aquí, en vez de estar como decimal, ahora está como un número mixto. ¿Qué se hizo? Pues nada más se dividió hasta que saliera la parte entera, que ya no le sacamos decimales, se simplificó. ¿Sí? Entonces voy a requerir también que tengan en mente lo que son las cantidades equivalentes. Las cantidades equivalentes se obtienen de la siguiente manera. Miren, tengo 2 tercios. Si el 2 tercios lo multiplicaran, por ejemplo, por 2 arriba y por 2 abajo, no afecta porque es como si lo multiplicara por 1. Y aquí me daría 4 sextos. Luego, si en vez de 2 medios multiplicara por 3 tercios, me quedaría 6 novenos. ¿Sí? Y el número que le puedo aquí sustituir es prácticamente un número infinito. Nada más me estaría arrojando números como ese. Por el 5 sería 10 quinceavos, etc. Y verían que prácticamente nunca terminaría de sacar esos
esas cantidades equivalentes. Esto en realidad no lo ponemos, pero mentalmente, si multiplico por 2 me daría esto, si multiplico por 3 esto, si multiplico por 4. Como los números son infinitos, prácticamente no terminaría. ¿Sí? Entonces dijimos que las cantidades equivalentes son números o cantidades que se escriben diferente, pero todas equivalen a lo mismo. En este caso, equivaldrían al punto 66 o punto 6 periódico en decimales. ¿Sí? Es todo.